Bienvenidos a En la Mira de la Ley. Así es, este programa justamente que está dirigido para todas aquellas personas que toman decisiones y para todos los que quieren estar informados sobre las tomas de decisiones en nuestro país. Hay un problema que nos acoge a todos y va a depender mucho de cómo lo enfrentemos para poder disfrutar de este boom geopolítico donde nos coloca a nosotros pues con Chancay, con Callao y otros puertos que se van a desarrollar en un punto neurálgico de la ruta de la seda, la nueva ruta de la seda, que es un gran desarrollo económico. Pero si no tenemos seguridad, la inversión de repente no va a ser muy propicia. Entonces, el primer tema que se debe resolver a futuro, estaremos cerca de las elecciones 2026, es el tema de la seguridad. Hay un mito, no sabemos si es cierto o si es verdad, que gran parte de la criminalidad se da dentro de las prisiones. Además, se dice que las prisiones son las universidades del crimen. Y se dice que, pues, que mucho de las extorsiones viene de dentro de los penales. ¿Será cierto? ¿Será verdad? No lo sabemos. Y otra cosa que siempre se habla o se comenta, se dice que los que están internos no los debe mantener el Estado, deben trabajar. Incluso algunos dicen que deberían ir a lugares alejados de la selva, que trabajen, que produzcan y que ganen. Vamos a ver eso con un especialista hoy. Queremos ver si la privatización de los penales es algo viable o no. La problemática dentro de los penales es algo que se puede resolver. Y si es que es tan cierto que de dentro de los penales se da la mayor incidencia de extorsiones. Para ello hemos invitado a una persona con gran experiencia justamente y ha estado sentado en el puesto del INPE. Eres Leonardo Caparrós, es jefe del INPE. Buenas noches, Leonardo, ¿cómo estás? Buenas noches, Miguel Ángel. Muy bien. Leonardo, un penal en nuestro país, así como estamos, ¿puede ser privatizado? Mira, bueno, la puerta de la privatización regulatoria y administrativamente hablando, legalmente hablando, sí, claro que es viable. Ahora, en la práctica, ¿queremos privatizar? De esto hay mucho se ha dicho y muchas experiencias. Hay experiencias fallidas en algunos países europeos, donde estos penales industriales generaban lobbies de las empresas para extender las penas, para que los trabajadores que ellos formaban duraran más tiempo encerrados. Tienes experiencias en Estados Unidos y en Chile, donde algunos penales concesionados no hacían tratamiento penitenciario, porque como ya recibían un pago del Estado, digamos que si el tratamiento no se veía ver como un buen negocio, si no entraba una empresa, preferían no hacerlo. Yo personalmente he estado en penales como Valdivia, en Chile, donde había muchas áreas de tratamiento vacías y la explicación era, es que ninguna empresa se ha interesado. Entonces yo personalmente creo que hay varios temas por los cuales privatizar íntegramente penales en Perú, por ahora por lo menos, no es una viabilidad. Lo primero es el precio, ¿no? Hace unos 10 años, son cálculos hace 10 años, pero creo que todavía pueden ser vigentes. Chile, por ejemplo, o Colombia, gasta 3 o 4 veces más que nosotros por interno, como presupuesto público. Y un penal privatizado podría implicar quintuplicar o sextuplicar el presupuesto actual. Entonces, ¿estamos dispuestos a un gasto de ese tamaño? Ese es lo primero que tendríamos que evaluar. Ni siquiera podemos avanzar con las plazas que tenemos ahorita. Imagínate quintuplicar o sextuplicar el gasto. Lo otro es que, por las experiencias que te he mencionado, creo que hay cosas que el Estado debería mantener. El tratamiento penitenciario y la seguridad interna de los penales debería seguir siendo manejado y especializado por el INPE o la institución que haga sus veces. Creo sí que hay, como en otros países, experiencias en las que podemos tercerizar otros servicios. La construcción, el mantenimiento, la comida que hoy sí ya se hace en el Perú, mal hecha, pero se hace. Y como he dicho algunas veces, y creo que ahora hay una norma que ha salido en ese sentido, tercerizar el ingreso de los penales, de tal manera que la seguridad de ingreso esté a cargo privado, que no dependa además del INPE, ¿no? Que dependa del Ministerio de Justicia o de alguna otra institución que sea la que le dé la conformidad. De tal manera que garanticemos que el ingreso de los penales, llamémoslo, no entre drogas, no entre armas, no entren otros elementos prohibidos como celulares, ¿no? Leonardo, el mito urbano es que las cárceles en el Perú son las universidades del crimen. Y esto nos trae una pregunta. ¿Cuál es la situación real de las cárceles en nuestro país? Mira, universidades del crimen, no sé,
Depende cómo quieras conceptualizar eso. Lo que te puedo decir es que como están las condiciones carcelarias, sí son universidades de frustración, de odio, ¿no? de resistencia acumulada, ¿no? Muchos de los chicos que entran al sistema penitenciario muy jóvenes no encuentran en las prisiones del país alternativas, o sea, no encuentran trabajo. Tú mencionabas en la introducción, hay que hacerlos trabajar. Yo te digo, mucha gente en los penales quiere trabajar, pero lamentablemente la oferta que le puede dar el Estado, inclusive con ayuda de instituciones externas, no cubre suficientemente esa posibilidad de los internos de trabajar. Al contrario, yo creo que si pudiéramos tener penales donde la oferta laboral sea alta, muchas personas, no todas evidentemente, pero muchas personas optarían por eso, por trabajar y generar ingresos para sus familias, ¿no? Entonces creo que las condiciones, tener como en Callao a 3.000 personas en ambientes que están hechos para 500, ¿no? O sobrepoblaciones como de 500 o 600%, como el penal de Moyobamba. Entonces, claro, personas que hayan delinquido y que pasan por esa experiencia 3, 4, 5 años en las que tienen que luchar por su comida, ser abusados por otros internos que tienen más poder, por algunos malos agentes penitenciarios, ante la frustración de un poder judicial que los tiene con prisión preventiva. Claro, si a eso llamamos universidad del crimen en sí, ¿no? Esas personas salen pensando que en realidad esa es la única alternativa porque no hay otras, ¿no? Que se les presenten como trabajo, educación o la posibilidad de cambiar su vida una vez afuera del penal, ¿no? Leonardo, otro mito urbano es que dentro de las prisiones peruanas se crea o se dirige el crimen organizado. ¿Esto es cierto? ¿Hay alguna estadística? ¿Hay alguna información? ¿Hay algún estudio que confirme o desmiente este mito urbano? A ver, mira, eso es algo que da vueltas además en el Estado y en la opinión pública hace 15 o 20 años, no es nuevo. Yo siempre he sido escéptico con esa declaración. Primero porque, imagínate, ¿no? Si los criminales, para un criminal que tiene una banda, una organización criminal, le es difícil mantener cierto poder estando fuera, imagínate estando preso, digamos, ¿no? O sea, tienes que ser bastante poderoso para poder seguir manejando esos hilos desde la cárcel. Sin duda algunos lo harán. Pero que sea masificado como lo dicen, yo tengo dudas. La única referencia que tenemos es un informe de hace unos años del Ministerio de Justicia que dice que solamente menos del 2% de las extorsiones salen de los penales, ¿no? Entonces, ¿hay extorsiones desde los penales? ¿Algunos crímenes se planean en los penales? Sin duda. Pero creo que el número es muchísimo menor del que esperamos. Además, creo que si fuera así, la capacidad que tenemos de controlar o de combatir ese crimen es altísima. O sea, sabemos dónde está el criminal, sabemos dónde salen las llamadas. O sea, ¿por qué no le pedimos a un juez, un fiscal, que nos dé la indicación para la interceptación? Y no solamente capturamos a los externos que colaboran con esta gente, sino podemos tomar medidas contra aquellos que están haciendo esas llamadas, ¿no? Entonces, para mí la afirmación es real, pero en una medida mucho menor, ¿no? Y creo que son los hechos lo que lo van demostrando, ¿no? Leonardo, tú has estado sentado como jefe del INPE y el tema importante es la gestión, ¿no? Justamente has tocado hace unos momentos la sobrepoblación y las consecuencias de esto, el abuso e incluso la comisión de delitos por propios trabajadores del INPE, alta o baja no lo sabemos. El Estado peruano en este último gobierno, ¿cómo se ha estado desarrollando desde tu punto de vista, desde tu criterio, en la gestión de los penales? Mira, yo creo que ya ni siquiera se puede hablar de gestiones de presidentes del INPE, ¿no? Porque claramente los últimos presidentes del INPE han sido meros administradores de crisis. O sea, es que te mandan de gerente de una empresa, pero no te dan presupuesto, no te dan personal bien capacitado y no te dan la infraestructura adecuada. Claramente esos señores tenían que fracasar, porque no había otra. Es más, creo que han sido muy valientes algunos de ellos en aceptar el puesto inclusive, ¿no? Creo que, como tú dices, tenemos que hablar de la gestión de gobierno, desde la PCM, desde el Ministerio de Economía. Y en ese sentido, hemos fallado, ¿no? Hemos fallado, y no solamente este gobierno, probablemente los últimos 15 años, no se está invirtiendo en penales de la manera como se debería hacer. Justamente no hay eso. Una preocupación. ¿Cuáles ¿no? son las debilidades de la gestión de gobierno? Como gobierno, tenemos pronto unas elecciones y estos señores que están postulando, más de 40 que están postulando,
El tema de la seguridad es importante, no hay el número de penales adecuado, hay un hacinamiento brutal. ¿Cuáles serían los puntos neurálgicos que el Estado debería realizar para que se mejore la gestión penitenciaria? Mira, yo lo primero que creo que deberíamos hacer es concentrarnos en la juventud. O sea, yo sé que el tema presupuestal es complejo, no se puede invertir todo uno lo que quisiera, pero si tenemos que comenzar a priorizar, mi primera priorización es trabajar con los jóvenes. Centros juveniles y penales especiales para aquellos chicos que cumplan de 18 a 25 años. O sea, esa masa, que hace unos años representaba el 25% de la población penitenciaria, la gente de esa edad, creo que es a la que le debemos tomar atención con penales que puedan servir para realmente resocializar o permitirles resocializarse afuera. ¿Esto qué implica? Educación y trabajo, ¿no? Habilidades para que ellos puedan realmente, cuando salgan, más allá del estigma, generar sus posibilidades de desarrollo. Lo segundo, claramente, es infraestructura en general para todo el sistema, que nos permita atacar ese otro grupo, que es el grupo de los que sabemos que no van a cambiar, que gente a lo mejor que ya ha asesinado, que ya tiene años en extorsión, y lo que tenemos es que contenerlos adecuadamente con penales que realmente le ofrezcan la seguridad adecuada. Tercerizar puertas, asegurar que no entre nada, y que sean penales de alta seguridad, como por ejemplo Ancon 1, ¿no? Que es un penal que su infraestructura sí permite tener una adecuada seguridad. Leonardo, de todo el Perú, en tu experiencia, si tú tuvieras que indicar alguno que haya funcionado adecuadamente y nos pueda servir como modelo en el Perú, ya en esta realidad, ¿cuál sería? Yo te diría que para efectos de contención de personas con un alto grado de peligrosidad, el modelo es Ancon 1, ¿no? O sea, Ancon 1, si bien no ha funcionado en muchos casos, básicamente por un tema de corrupción, o sea, un tema de gestión, pero como infraestructura tiene celdas bipersonales, tiene capacidad para tener encierros, para poder controlar a la población adecuadamente, son 900 plazas. Ese penal, inclusive muchos presidentes del INPE nunca lo tuvieron a tope, lo tuvieron en 600, 500, justamente para poder tener ese control. Entonces creo que un penal como Piedras Gordas 1 ofrece las garantías para alta contención. Y para contención de menor peligrosidad, para poder dar trabajo, para poder permitir que personas se regeneren, el modelo podría ser algo así como Piedras Gordas 2, ¿no? Que es un penal para 2.000 personas, con 4 módulos de 500 cada uno, que tiene todas las áreas necesarias para poder trabajar, ¿no? Excelente, sería muy bueno pues que se desarrolle. ¿Cuántos penales crees tú, como infraestructura, le están faltando a nuestro país? Mira, tenemos aproximadamente 100.000 internos para 44.000 plazas. En principio tendríamos que decir arriesgadamente que necesitamos 50.000 plazas, lo cual es absurdo, eso no va a ocurrir, digamos, al menos en el mediano plazo. Yo creo que si queremos caminar hacia una mejora importante, en el siguiente año y medio o 2 años, deberíamos incrementar al menos en 5.000 o 6.000 plazas, que son alrededor de 3 penales, ¿no? Que no es un sueño, es algo un poco más real. Deberíamos trabajar en una comisión que converse con el Poder Judicial, con la Fiscalía, para no abusar de la prisión preventiva, para que muchos delitos menores, tanto como prisión preventiva como prisión ya sentenciada, lo hagan con grilletes electrónicos, lo hagan en sus casas, trabajo comunitario, y no tener tantas personas con delitos menores metidas en la prisión, digamos, haciendo más complicado todavía el trabajo, ¿no? Y lo otro también es que tenemos que trabajar con los jueces para que el trabajo penitenciario, los beneficios penitenciarios de gente que realmente haga las cosas bien, comiencen a reconocerse con mayor celeridad, ¿no? Leonardo, estamos en unos tiempos de modernidad, de tecnología, y justamente pues se dice que los internos no están lejos de usar esta tecnología. Se indica pues que justamente los internos tienen dispositivos inteligentes en sus celdas, a pesar de que está prohibido, y el mito urbano es que desde dentro del penal se realizan extorsiones por llamada, y ¿esto es tan cierto o no? Bueno, de que se hace, ¿no? O sea, negar que desde los penales existen estos centros de los cuales se hacen extorsiones sería absurdo, eso es totalmente cierto, ¿no? Quizás la dimensión de esto sea lo que se podría discutir en todo caso, pero más allá de la dimensión, esto no debería ocurrir. Y lo que tú has dicho ahorita es totalmente cierto, ¿no? Hay un desfase enorme en el trabajo penitenciario en lo que se refiere al uso de tecnología.
¿no? O sea, hoy día tenemos a disposición una cantidad de tecnología importantísima en todos los niveles, comenzando además, por ejemplo, la fuga que tuvimos en Lurigancho, ¿no? O sea, sistemas de control perimétrico, o sea, cámaras de infrarrojo, cámaras de, o sea, sensores, o sea, nada de eso se tuvo para un penal además que alberga a 10.000 personas, digamos, ¿no? Entonces, el tema de los bloqueadores, que tiene miles de problemas, ¿no? Leonardo, en relación al tema de los bloqueadores, algunas veces algunos gobiernos le han puesto justamente la fuerza a los bloqueadores. ¿Cuántos gobiernos han logrado ejecutar o en cuántas oportunidades el sistema penitenciario ha logrado ejecutar sistemas de bloqueo telefónico? A ver, mira, no conozco obviamente todas las experiencias del mundo. Te puedo hablar de 3, te puedo hablar de México, de Colombia y de Brasil, ¿no? Estos 3 países todos tienen algún nivel de bloqueo y todos enfrentan la misma problemática a la hora de ejecutar. Una, vigencia tecnológica, ¿no? O sea, la tecnología avanza muy rápido, entonces ponen un sistema y rápidamente el delincuente ve cómo bloquear ese sistema, cómo pasarlo, cómo traspasarlo. El segundo problema es la corrupción, obviamente. Todos estos países también tienen un problema de corrupción en agentes penitenciarios, lo cual hace que apaguen los sistemas, busquen los espacios, los huecos, digamos, que hay y tal. Y tercero es la afectación a la población. O sea, muchos de estos sistemas terminan afectando a poblaciones aledañas a los penales. Esto último en el Perú es un tema grave, porque nosotros somos un país con penales citadinos, ¿no? Casi todos nuestros penales están en medio de la ciudad, tanto en Lima como en provincias, ¿no? Ahora, la última norma que ha salido para hacer responsable a las empresas de telecomunicaciones, además dice que ahora el rango alrededor de los penales son 400 metros, antes era 200. O sea, imagínate ahora lo que tiene que ser ese bloqueo, ¿no? Pero además dice, pero sin afectar a la población. ¿Cómo, o sea, todavía no sé cómo van a hacer ese malabar las empresas de telecomunicaciones, pero además yo creo que toda esa normatividad lo que está haciendo es hacer que el Estado abdique a su responsabilidad, ¿no? Trasladándole el problema a una empresa privada que, si bien rentabiliza un servicio, no tiene por qué asumir ese rol estatal. ¿En el Perú ha funcionado este bloqueo? Mira, nunca de manera realmente eficiente y evitando la criminalidad, ¿no? O sea, que has bloqueado. Tú vas a Castro, te paras en la puerta y no tienes línea. Pero sin embargo sabes que salen llamadas de ahí, ¿no? O sea, de que funciona. Si tú te refieres a que han funcionado operativamente en el sentido que están bloqueados, sí. Si tú te refieres a que han funcionado como medida para evitar la criminalidad, pues no, porque han seguido saliendo llamadas porque encuentran ese momento, ese espacio, ese lugar, seguramente por tecnología que ellos manejan y también, lamentablemente, por en ese la corrupción mismo que camino, existe, ¿no? Yo recuerdo, me viene a la memoria, un caso de una noticia donde justamente hablaban pues de que ya habían solucionado el tema, se habían puesto bloqueadores y un famoso delincuente llama a un estudio televisivo. Claro, eso fue cuando bloquearon Piedras Gordas 1, hace muchos años, y fue el Cholo Jacinto el que hace una llamada a la ventana indiscreta justo al programa, y creo que le costó el cargo, además, esa llamada pues al presidente de ese momento, ¿no? Pero ese es el problema esta fue la primera experiencia que tuvimos de bloqueadores, que de hecho eran bloqueadores tácticos, no eran los mejores bloqueadores, comprados seguramente con muy buena voluntad. Yo luego llegué al INPE y los encontré y tenían muchos problemas operativos, ¿no? O sea, es una compra bien intencionada, pero que en la práctica presentaba demasiadas complicaciones y no permitía realmente cumplir la función, que es que no llamen de los penales, ¿no? Leonardo, si ha fracasado en los bloqueadores, ha fracasado. Por ahí hay un camino que dicen que hay una posibilidad. Al ser la extorsión un delito, pues se le puede pedir a un juez que autorice la escucha de estas llamadas que puedan provenir de dentro del penal. ¿Qué opinión te merece esta posibilidad o esta alternativa? Absolutamente, ¿no? Absolutamente. Eso que tú mencionas es, creo yo, también la ruta que se tiene que hacer. Los bloqueadores pueden ser un paliativo, algo que pueda ayudar, pero en realidad lo que debemos hacer es dos cosas. Primero, es bloquear las puertas. O sea, no podemos aceptar tan blandamente que los celulares y las armas y la droga entren a los penales, que nos obliga a tener que bloquearlos. Entonces, lo primero es cerrar esas puertas. Cerrar esas puertas de manera eficiente, creo yo, tercerizando el servicio. Y lo segundo, si a pesar de eso algo entra,
algún elemento, si ya sabemos que están llamando desde la cárcel, bueno, como tú dices, pedirle, abrir una investigación fiscal o que los organismos de inteligencia coordinen con las autoridades fiscales para hacer operativos y comenzar a interceptar todas las llamadas que salen de los penales. O sea, creo que cualquier juez va a entender que es necesario hacer esos trabajos de inteligencia y seguimientos para poder determinar exactamente qué sale y qué no sale y con quién se vinculan afuera estas personas, ¿no? Leonardo, ¿el sistema legal peruano hoy puede permitir estas escuchas dentro de los penales? Mira, mientras que haya la sospecha, ¿no?, de que se ha cometido un delito o se está cometiendo un delito, para lo cual hay bastantes evidencias, y mientras que sea un juez el que dé la orden, yo creo que no hay ningún problema para que se puedan implementar sistemas de inteligencia que estén apoyados por escuchas telefónicas. Estas escuchas telefónicas, por ahí la información indica pues que en países como Estados Unidos, Colombia o España se han aplicado. ¿Tienes alguna información o data al respecto? Mira, escuchas telefónicas yo sé que hay en Estados Unidos y sé que también se han aplicado en Colombia. No tengo mucho el detalle de si son con orden juez o lo hacen como una medida administrativa, pero sí se han aplicado. Tienes que partir de algo, ¿no? El derecho a que no escuchen tus llamadas, salvo que tengamos la sospecha de un delito o el indicio de un delito, debería ampararnos a todos, y eso también debería enfocar en la cárcel. El tema es que el solo hecho de tener un celular en la cárcel ya es ilegal, con lo cual la sola presunción de que tenga un celular, de que hay una línea dentro de la cárcel, ya debería ser una razón suficiente para que un juez pueda ampararlo, ¿no? Básicamente, entonces, a tu criterio, las escuchas telefónicas, por el hecho de ser ya ilegal tener un teléfono dentro del penal, debería permitir que un juez de manera pronta autorice la escucha de estas llamadas. Yo creo que sí. Yo creo que sin ningún problema, porque tienes el indicio del delito, que es que hace un celular llamando, funcionando siquiera desde la cárcel, ¿no? Si esto parece tan fácil y tan sencillo, ¿por qué no se aplica? Mira, no sabemos si se aplica o no se aplica porque entendería que la policía, al ser un acto de inteligencia, no nos lo va a contar, ni va a haber estadísticas de eso. Pero si nos guiamos de los resultados, al parecer o no se aplica o se aplica muy poco, ¿no? El crimen organizado está en la calle, algunos de ellos son detenidos. ¿Cuál es la política que normalmente toma el sistema penitenciario peruano para afrontar, ¿no?, a estas personas que son internados a un penal por haber cometido crimen organizado? A ver, mira, el INPE tiene muy poca capacidad para manejar ese tipo de casos. Primero porque no tienes una infraestructura adecuada para poder tener separaciones, o sea, como te digo, salvo Piedras Gordas 1, que solo tiene capacidad para 900. No tienes otro penal en el que tú puedas aislar, poner a buen recaudo, separar a personas que no deben estar juntas. Lo primero que te dice el tratamiento penitenciario es la selección de internos. O sea, todos los sistemas penitenciarios primero entran los internos, tú los calificas según su peligrosidad, si es banda, no es banda, dónde va, con quién se habla, y según eso decides a qué penal, justamente para minimizar estos contactos o estas reuniones o estos problemas entre ellos. Eso lamentablemente no se puede hacer en el Perú porque la infraestructura penitenciaria simplemente no lo permite, ¿no? Justamente, más bien lo que ocurre es que van todos juntos. Casi toda la banda va al mismo penal, es más, y se adueñan de un pabellón. Sí. Hay pabellones por barrios, inclusive en Lurigancho, ¿no? El pabellón de Surquillo, el pabellón de La Victoria, el pabellón de Callao. O sea, se van agrupando y lamentablemente no hay capacidad para poder hacer otra cosa. O sea, imagínate cómo organizas 10.000 personas, como en Lurigancho, en un lugar que solo tiene capacidad para 3.500, ¿no? Yendo en este mismo sentido, ya queriendo conocer un poco más la experiencia interna, no es de ahora, sino históricamente, es más, desde que vemos la película El Sexto, de La Gran Fuga, ya internamente los penales estaban divididos por sectores de la ciudad. En estos tiempos, ¿cuál es la banda organizada con más fuerza dentro de un penal? ¿Cuál es la banda? No sabría decirte en estos momentos quién maneja más los penales. Creo que de todas hay mucha representatividad. De lo que he escuchado, de lo que he conversado con agentes penitenciarios, digamos, estas bandas como el Tren de Aragua, Internacionales, todavía no tienen una organización porque todavía no tienen un volumen alto de personas presas, digamos, por eso, ¿no?
Ha habido bandas famosas como los Destructores que han estado en la cárcel, pero casi siempre se han organizado más por barrios, por afinidades, ¿no? Como te decía, el Callao, la Victoria, somos de Suquillo, somos de acá. Creo que las bandas como organizaciones criminales, por lo menos hasta hace unos años, no se habían replicado dentro de las prisiones, ¿no? Pero es algo que podría no estar muy lejos de la realidad con el incremento de organizaciones criminales como tales. Hay alguna digresión, recordemos que lo que hemos tenido nosotros por años ha sido bandas, ¿no? O sea, bandas de grupos de gente que se ponía a robar, pero no organizaciones criminales en todo el sentido de la palabra, ¿no? Una estructura. Que tenían toda una estructura dedicada, porque esas normalmente eran las de narcotráfico, eran las de minería ilegal, eran otras bandas, o sea, eran otro tipo de organizaciones. Para el robo común, digamos, la extorsión, recién ahora, en los últimos años, estamos viendo ese tipo de organizaciones con más fuerza, ¿no? Mucho se habla de los extranjeros en el Perú y la incidencia en cometer delitos. Algunos pues son retirados del país, algunos son liberados y otros van internos a los penales. Hoy día los extranjeros tienen alguna fuerza determinante dentro de un penal. ¿Se han apoderado de algún penal o todavía no? Mira, hasta donde tengo entendido, no. Hay algunos penales, sobre todo al norte, Moral, me parece, por ahí, que tienen grupos más importantes que generan, digamos, una cierta contención con grupos de peruanos, digamos, ¿no? Pero así que haya un grupo de extranjeros que tengan tomado un penal o que hagan, no, que yo sepa, no, ninguno todavía ha sufrido ese fenómeno, ¿no? Leonardo, ¿tú consideras que la parte legal, la parte normativa, como está hoy, está bien o debería haber algún cambio normativo para que justamente se mejore el sistema penitenciario peruano? Mira, el sistema penitenciario requiere un cambio profundo, por ejemplo, en lo que es el tratamiento penitenciario, ¿no? O sea, las reglas de tratamiento penitenciario son obsoletas, tienen 20, 30 años, requieren refrescar, requieren reorientarse, están muy orientadas a la terapia psicológica, a la asistencia social, y más bien deberían reorientarse a ponerle mucho más fuerza al trabajo, a la educación y a la generación de alternativas, ¿no? Entonces creo que ese es un primer cambio. Luego el tema también de los beneficios penitenciarios, cuando valgan la pena y se midan adecuadamente, debe reforzarse. Y evidentemente el tema de la prisión preventiva, que debe reevaluarse con el uso de grilletes para reducir el volumen de gente que podría ser tratada fuera de prisión y a la que no necesariamente habría que darle cárcel, ¿no? Todo es importante, pero hay algunas cosas urgentes. Las elecciones están aquí cerca. ¿Qué medidas urgentes tú le recomiendas a estos más de 40 candidatos que pongan en su plan de gobierno respecto a la problemática penitenciaria? Mira, para mí es jóvenes, luego jóvenes, tercero jóvenes. O sea, si queremos apostar realmente por un cambio en el largo plazo, tenemos que comenzar a trabajar con este 25% de la población penitenciaria, que son jóvenes y que requieren oportunidades, para que ese 25% no se convierta en el 50% de la población mayor que está metida de cabeza en la criminalidad. Hay que generar oportunidades para ellos. Luego, ya para el sistema grande, creo que dos cosas imprescindibles es arreglar el problema de las puertas, no pueden seguir entrando armas, celulares y estas cosas a los penales, y construir más infraestructura. Y el uso de grilletes, acompañado a la construcción de infraestructura para minimizar el volumen de gente en cárcel. Recientemente estamos viendo de que como todo evoluciona, todo cambia, hay una regla que nunca cambia. La regla que nunca cambia es que todo cambia. Y justamente pues el crimen es el que evoluciona más rápido. Y se está comenzando a ver la posibilidad que ya no se esté usando personas para ingresar estos objetos prohibidos como drogas, celulares, armas, comida, licor, a los penales, sino se estarían usando drones para ingresar a un penal. Respecto a los drones que podrían ingresar a una altura y desde una altura soltar estos objetos dentro de un penal, ¿qué medidas crees tú que se podría tomar? Mira, no había escuchado esa modalidad, no me extraña si es que ha aparecido, pero creo que lo que hemos hablado hace un rato es importante. Necesitamos intensificar el uso de tecnología. O sea, el INPE no puede seguir trabajando en época de la carreta en términos de tecnología. ¿El INPE está divorciado de la tecnología? Es complicada la inversión en tecnología en el Estado en general. Si tú tuvieras que decir de la experiencia que has visto,
¿Cuántos años de retraso más o menos tiene el INPE en tecnología? Mira, no podría decirte exactamente, pero son muchos, ¿no? Son muchos. 10, 20, estamos en el año de la carreta. Sí, sí, o sea, casi no ha cambiado nada, un poco de cámaras, no usamos infrarrojos, no usamos IA, o sea, hay un montón, ni siquiera, o sea, ni el sistema de registro penitenciario. O sea, ni siquiera el registro penitenciario tiene está... un uso de tecnología avanzada, ¿no? En muchos casos se manejan todavía listas de internos en los cuadernos, con Excel. O sea, los ingresos a algunos penales todavía siguen siendo a mano, o sea, con fichas, o sea, imagínate, o sea, el retraso en el uso de tecnología es grande, es importante, ¿no? Leonardo Caparrós, muchas gracias, Leonardo, de verdad ha sido muy didáctica tu explicación, muy productiva, y espero pues que todas las personas que tomen decisiones tomen en cuenta todo lo que hoy se ha conversado. No se olviden que este programa En la Mira de la Ley se sube a YouTube todos los lunes y jueves a las 5 p.m. No te olvides, ingresa y suscríbete.